Hola, jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Ronald Antonio Guimaraes Inuma. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de Historia del Perú con el tema Culturas del Antiguo Perú, conocido también como culturas preincas. Pero antes de abordar el estudio de estas sociedades, tenemos que saber primero qué son las altas culturas. También tenemos que saber en qué tiempo o periodo de la historia del Perú se desarrollaron estas sociedades. Por eso, vamos a empezar el trabajo afirmando lo siguiente. Desde que el antiguo poblador peruano dejó de ser nómade y se hizo sedentario, gracias al descubrimiento de la agricultura, empezó el desarrollo de las altas culturas en el Perú. Pero la pregunta es, ¿qué es una alta cultura? Podemos afirmar que es aquella sociedad que ha alcanzado un elevado y complejo nivel de desarrollo organizacional, expresada, entre otras cosas, en sus principales manifestaciones culturales, como por ejemplo en su organización política, en su organización económica, en su organización social, religiosa y cultura. Otro concepto importante que debemos saber es referido a la periodización o clasificación de estas sociedades. Y para poder entender esto, tomaremos como base el criterio cronológico esbozado por el arqueólogo norteamericano John Rowe, el cual periodiza a las altas culturas peruanas en base a horizontes culturales y periodos intermedios. ¿Qué debemos entender por formativo, por horizonte y periodos en la historia peruana? Estos términos, verán ustedes, son propios de la arqueología. Entonces, vamos a empezar con el primero. ¿Qué es un formativo? ¿Qué entendemos por formativo? Podemos definir como periodo de tiempo en la cual una sociedad crea y perfecciona conocimientos antes que otros pueblos. ¿Me entienden? Estos elementos o estos conocimientos alcanzados por estos pueblos van a permitirle arribar al estado de alta cultura. También podemos establecer que puede ser etapa de evolución caracterizado por la práctica de una agricultura avanzada. Siguiente punto, los horizontes culturales. Podemos definirlo como periodo de alta civilización andina, caracterizado por el surgimiento de estados pan-peruanos o panandinos, que imponen su hegemonía cultural sobre un vasto territorio de los Andes o muchos otros pueblos. A menudo, estos procesos de expansión y homogenización cultural se establecen bajo patrones de influencia religiosa o dominación militar, o también podemos establecer en ambos casos simultáneamente. Ejemplo, la cultura chavín. Periodo intermedio. Como definición podemos establecer que es el periodo en el cual se produce una diversificación cultural como resultado de la desintegración y el colapso de las grandes ciudades o grandes civilizaciones conocidas como panandinos. Entonces vamos a ver nosotros qué es lo que pasa aquí. Al llegar ellos a su decadencia, producto de sus propias contradicciones, en el Perú va a haber un florecimiento de otras sociedades. ¿Por qué? Porque ellos alcanzan su independencia. Entonces, en este periodo en el Perú van a aparecer, por ejemplo, los grandes ingenieros hidráulicos, también van a aparecer, por ejemplo, los maestros ceramistas, ¿ya? Continuando con el estudio, ahora vamos a ver periodificación del Perú prehispánico. Como verán ustedes, existen muchas periodificaciones elaboradas por los historiadores. Sin embargo, la periodificación más utilizada es la elaborada por el norteamericano John Rowe. Este arqueólogo, para poder establecer esta periodificación,
estudió la evolución de las cerámicas de las culturas. Por ejemplo, tomó como referencia el estilo, el diseño, los colores, las técnicas. En base a esto, llegó a la conclusión que existen 7 periodos, como ustedes pueden ver allí en la diapositiva. Entonces vean ustedes que esta periodificación ya tiene más de 50 años, pero sin embargo es la más utilizada por los especialistas. Por ejemplo, el primer periodo es el precerámico. Se inicia con el poblamiento del Perú y abarcó todo el proceso de adaptación del hombre al territorio andino, desde la llegada de los cazadores-recolectores hasta la aparición de la agricultura y como consecuencia se da la condición sedentaria del hombre. En el periodo inicial vemos que empezó con el descubrimiento de la cerámica y el crecimiento de las aldeas que se relacionaron con los primeros centros religiosos. Después del periodo inicial, en el Perú se va a iniciar una sucesión de épocas llamadas horizontes e intermedios. Horizontes es una etapa en la que una cultura regional o local se difunde por gran parte del territorio nacional. Así logra imponer sus características políticas, económicas, sociales y religiosas. También se le puede llamar periodo de unificación. Se conocen 3 horizontes culturales plenamente identificados. Vamos a ver el horizonte temprano. Sobresale la cultura chavín y Paracas. Lo más importante de estas sociedades es su organización, que tiene un carácter mágico religioso. Luego viene el horizonte medio, comprende la cultura tiahuanaco y la cultura huari. Vamos a ver que estas sociedades se caracterizan por tener una organización religioso-militar. Luego viene el horizonte tardío, o también conocido como Inca. Es el más reciente y corresponde al imperio del Tahuantinsuyo. ¿Qué son los intermedios? Etapas que surgieron entre 2 horizontes. Se caracterizan porque una cultura florece en un ámbito regional o local relativamente pequeño, al mismo tiempo en áreas geográficas distintas, o sea, paralelo. Se desarrollan otras culturas sin que predomina ninguno sobre otro. Se conocen 2 periodos culturales. Periodo intermedio temprano se ubica entre el horizonte temprano y el horizonte medio, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Es la etapa en la que florecen las culturas, por ejemplo, Mochica, Picus, Recuay, Lima, Nazca, etcétera, etcétera. Ahora viene el periodo intermedio tardío. Se ubica entre el horizonte medio y el horizonte tardío. Corresponde a las culturas Chimú, corresponde a la cultura Chancay, Ica, Aymaras, Cusco. ¿Está bien, jóvenes? Ahora, la pregunta es, ¿qué es una cultura preinca? Entonces, como definición podemos establecer, son civilizaciones que se desarrollaron en el Perú antiguo antes de la civilización inca, en diversas regiones del área costeña y andinas del Perú. ¿Ya, jóvenes? Ahí ustedes tienen la diapositiva, pueden ver edades, periodificación, características y culturas. Muy bien. Continuando con el estudio, ahora vamos a hablar sobre la civilización de Caral en el proceso cultural mundial. 6 sociedades en todo el mundo pudieron cambiar sus modos de vida y generar las condiciones que hicieron posible la civilización, el Estado y la formación de las ciudades, como por ejemplo Mesopotamia, Egipto, India, Perú, China y Mesoamérica. Pero a diferencia de las civilizaciones del Viejo Mundo, que mantuvieron entre ellas un sistema de interacción
e intercambio de bienes y conocimientos que les permitió aprovechar de las experiencias del conjunto, en el Perú el proceso se dio en total aislamiento, pues Caral se adelantó en por lo menos 2 milenios a Mesoamérica, el otro foco civilizatorio del nuevo continente. La civilización Caral se formó en el área norcentral del Perú hace aproximadamente de 4.000 a 5.000 años antes de Cristo. Antes que en cualquier otro lugar de los Andes o de América, mientras en Egipto se construía la antigua pirámide de Saqqara y posteriormente las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, o cuando se ocupaban las ciudades sumerias de Mesopotamia, o crecían los mercados en la India. En Caral ya se edificaban y remodelaban los edificios piramidales y en sus plazas se realizaban periódicas congregaciones con fines económicos, sociales y religiosos. Pero mientras las civilizaciones del viejo continente intercambiaban entre sí bienes, conocimientos y experiencias, las sociedades de Caral y del área norcentral avanzaron al estadio civilizatorio precozmente, pues las otras poblaciones del Perú y de América quedaban en un estadio menor de desarrollo. Ahora, por su importancia, vamos a ver nosotros que Caral fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009. Bien, ahora vamos a hablar sobre el precerámico tardío en el Perú, o también se lo puede llamar la revolución neolítica en el Perú. El desarrollo de la agricultura, la ganadería y la sedentarización forman parte de un proceso que conocemos como neolitización, que es la base sobre la cual se desarrollan las sociedades complejas. Ahora, el proceso de neolitización en el Perú tuvo características muy propias, únicas en el mundo, a diferencia de Europa, en donde el desarrollo de la tecnología, por ejemplo la cerámica, desempeñó un rol muy fundamental en las sociedades. El neolítico peruano sucedió mucho más antes de la introducción de la cerámica en el Perú. Por otro lado, se caracterizó por la construcción de grandes edificios públicos que se desempeñaban funciones ceremoniales. Estas edificaciones fueron reocupadas y modificadas a lo largo de varias generaciones, proceso en que fueron adquiriendo una apariencia monumental. El lugar más representativo del precerámico tardío es Caral. Se encuentra en el departamento de Lima, provincia de Barranca, en el valle medio del río Supe, en la costa norcentral del Perú. Fue construida aproximadamente, como sabemos, hace 4.000 a 5.000 años antes de Cristo. Sobre un área de 66 hectáreas, está compuesto de grandes plataformas escalonadas, algunas con patios circulares que miran hacia una gran plaza, y por un conjunto de construcciones menores que la arqueóloga Rup Shadi interpreta como zonas de viviendas. Este complejo fue remodelado varias veces, al igual que otras construcciones de este periodo. En 1994, Rup Shadi inició una prospección en el valle de Supe, con excavaciones en 1996, cuyos resultados publicó en 1997, afirmando abiertamente la naturaleza precerámica de la ciudad sagrada de Caral y de la primera civilización andina.
En el yacimiento de Caral se han encontrado ofrendas de diversos materiales, mayormente quemados, como alimentos, textiles y figurinas de barro no cocido, que se entregaban como parte de rituales. Asimismo, se han hallado evidencias de intercambios de productos con otras regiones de la costa, sierra y Amazonía. De acuerdo con Shadi, en Caral hubo estratificación social, pues había un lugar reservado para la clase privilegiada, formada por funcionarios y sacerdotes. Organización política, económica y social de Caral. En lo político, fue un gobierno de tipo teocrático, gobierno de los sacerdotes que constituían la clase dominante, imponiendo reglas estrictas de jerarquía y casta, mientras que la clase dominada lo conformaban el pueblo, podemos mencionar, por ejemplo, agricultores, pescadores y artesanos. Tenían una población aproximadamente de 1.000 a 3.000 habitantes, según Shadi. Caral era una ciudad-estado, con un sistema de gobierno teocrático. A Caral se le puede considerar como la cuna de la civilización andina y uno de los fundamentos más antiguos de la civilización humana en el mundo. Las pirámides de Caral fueron utilizadas por los gobernantes como centro de poder religioso y político y económico. Además de las pirámides, otras estructuras como plazas, patios y santuarios representaban medios de cohesión e influencia religiosa que permitían el control de la población y facilitaban la producción y el intercambio de bienes. En lo económico, estaba basado principalmente en la agricultura, pero también fue complementado con la pesca y con el comercio que se desarrolló a través del trueque. Ahora, vamos a ver también que se sabe que los habitantes de Caral aún no conocían las técnicas de la cerámica, pero eran excelentes fabricantes de mates y sobre todo de tejidos y redes de pescar. El cultivo del algodón y la fabricación de tejido de calidad habrían convertido a esta ciudad arcaica en un gran centro manufacturero y núcleo de una amplia red mercantil interregional. En lo social, se ha determinado que existía una gran diferencia social, es decir, la población se dividía en clases sociales. Cada una de las clases cumplían determinadas funciones y estaban organizados de manera jerárquica o jerarquizado. Unos grupos se encargaban de la planificación y la toma de decisiones, como por ejemplo gobernantes y sacerdotes, que eran la clase dominante, y los otros de la tarea manuales, como por ejemplo de la pesca, la construcción y la agricultura. En ellos podemos mencionar agricultores, pescadores y artesanos. En religión, adoraban al sol y a otros astros, realizaban sacrificios humanos. Sus ritos estaban relacionados con el fuego. Creían que el alma viviría en la otra vida de ultratumba. La religión fue un instrumento usado por la clase gobernante para fortalecer la identidad cultural y la cohesión social. A través de la religión, las autoridades ejercieron simultáneamente el control y la justificación de sus privilegios. Ellos fijaban las fechas de la siembra y de la cosecha, dirigían la construcción de las terrazas de cultivo y la apertura de los canales de riego, conducían el comercio entre pescadores y agricultores y hacían llegar los productos hasta largas distancias en la costa, sierra y selva. Manifestaciones culturales de Caral. Arquitectura. El logro más impresionante de la sociedad de Caral fue su arquitectura monumental y sus grandes ciudades, que incluían montículos de plataformas, de terraplanes y plazas circulares hundidas con ingeniosas construcciones de barro, piedra, troncos y materiales vegetales. Los constructores de Caral crearon una ciudad de pirámides, anfiteatros hundidos, edificios resistentes a sismos y ductos subterráneos que canalizaban el viento para mantener sus fuegos encendidos. Todo con herramientas
básicas. Emplearon una técnica de chicras para la construcción que consiste en bolsas de fibras rellenas de piedras. Los Caral crearon dos construcciones de gran importancia. Pirámide Mayor mide 28 metros de altura y es considerada la más grande de la cultura Caral. Está ubicado en la plaza central y se cree que allí realizaban celebraciones religiosas. En su cima se encuentra un altar con un enorme fogón, con entradas secretas que dan a una galería subterránea. Templo de anfiteatro. Esta estructura está rodeada de murallas y en su centro se encuentra una plaza circular semisubterránea en forma de anfiteatro. Es uno de los sitios más importantes de la ciudad debido a su gran espacio. En este templo fueron encontrados 32 flautas enterradas bajo el piso. Música. 32 flautas de hueso de pelícanos y cóndores tocaban en parejas para los entierros. Las flautas estaban decoradas con representaciones de monos, aves, serpientes y figuras humanas. Algunos no presentaban ningún tipo de decoración. Cerámica. En el arcaico tardío aún no se desarrollaba la cerámica. Solo se encontraron figurillas de arcillas no quemados. En conclusión, jóvenes, Caral no tuvo cerámica. Quipus. En las pirámides, la galería, se halló un resto textil que ha sido interpretado como un quipu, el conjunto de hilos con nudos que los incas utilizaban como instrumentos o instrumento mnemotécnico, es decir, como medio de conservación de información, estadísticas o mensaje para comunicarse. Sería pues el más antiguo quipu hallado en el Perú y evidenciaría la antigüedad milenaria de su uso. Como para corroborar el uso del quipu en Caral, se descubrieron representaciones pictóricas de dichos objetos sobre 3 bloques líticos de las plataformas de la pirámide menor de Caral. Astronomía. Se han encontrado evidencia de que los hombres de Caral contaban con conocimiento de astronomía que aplicaban en la elaboración del calendario relacionado con la celebración de festividades y otras actividades económicas, religiosas y cívicas. Dichos conocimientos los aplicaban también en la orientación de los edificios públicos. Se han hallado, por ejemplo, jeroglifos y líneas esparcidos en las planicies desérticas, al lado de piedras talladas dispersas, así como un recinto subterráneo originalmente techado, que parece ser un observatorio. Es de destacar también un monolito o huaca hincado en el suelo de una plaza pública que habría sido un instrumento de observatorio astronómico. Importancia del descubrimiento de Caral. Caral es una de las 6 civilizaciones pristinas del mundo y la más antigua de América. La ciudad sagrada de Caral es un testimonio de la génesis de la civilización andina. Evidencia además a una ciudad construida por primera vez bajo un diseño y trabajo planificado que refleja una organización social compleja, la producción de conocimientos y su aplicación. Sus expresiones subyacen como modelos en el proceso sociocultural andino. El conocimiento sobre la civilización Caral contribuye a la comprensión por comparación con otras civilizaciones de diversos aspectos del comportamiento humano y a poder entender mejor a nuestra especie. Permite evaluar su trayectoria en el proceso civilizatorio desde el origen hasta el presente. En el caso peruano, la ciudad sagrada de Caral representa una experiencia milenaria en el manejo del territorio andino y de las relaciones sociales. Por otro lado, debido al buen estado de conservación de las edificaciones monumentales y domésticas, y a su notable antigüedad, la ciudad sagrada de Caral es un sitio excepcional para la investigación y la conservación de monumentos y objetos de piedra, barro y materiales orgánicos. En conclusión,
Las evidencias recuperadas en Caral han permitido plantear que la población de Supe tuvo una organización social con rasgos o rangos estratificados, derivados de la ubicación de los trabajadores en el proceso productivo y una desigual distribución de la riqueza socialmente producida. La división del trabajo hizo posible el logro de significativos avances en el conocimiento científico, tecnológico y artístico. Los modos de vida giraron alrededor de asentamientos urbanos. 28 fechados radiocarbónicos han confirmado la antigüedad de Caral como la ciudad más antigua del Perú y de América. Y asimismo, Caral es considerado como la cuna de las civilizaciones en el mundo. Y así que, jóvenes, siéntanse ustedes orgullosos de ser peruanos y también siéntanse orgullosos de Caral, porque por Caral nosotros formamos parte de estas 6 civilizaciones más antiguas que dieron origen a la sociedad en el mundo. ¿Ya, jóvenes? Gracias. Bien, jóvenes, ahora damos inicio al estudio sobre el horizonte temprano. Como verán ustedes, los arqueólogos e historiadores afirman que el espacio andino pasó por un proceso de síntesis cultural caracterizado por la influencia del culto desarrollado en Chavín de Huanta. Durante este periodo, las ideas religiosas elaboradas por la élite sacerdotal de Chavín se difundieron por amplias zonas del Perú. Este fenómeno originó la primera integración regional, es decir, posibilitó el intercambio de productos, experiencias e ideas entre las diversas poblaciones que habitaban parte importante del espacio andino. En esta época se dieron por primera vez signos claros de diferenciación social. 2 sectores de la población alcanzaron mayor importancia: los artesanos, que adquirieron ciertos privilegios, y los sacerdotes, que concentraron el poder. El arte estuvo muy vinculado con la religión. Los artesanos fabricaban pequeños objetos relacionados con el culto. Bien, ahora vamos a ver sobre los orígenes de Chavín. Existen 3 principales teorías sobre el origen de Chavín. Julio César Tello fue el primero en excavar el templo. Chavín afirmaba que las imágenes de serpientes, jaguares y caimanes utilizadas en la iconografía Chavín evidenciaban su procedencia amazónica. Para Tello, Chavín fue la matriz de todas las demás culturas andinas. Rafael Arcoile proponía que su origen provenía de la costa norcentral, pues se encontró cerámica muy similar a la de Chavín en Cupisniqui, específicamente La Libertad. Además, señalaba que el templo Chavín tuvo como referente arquitectónico al recinto ceremonial de Sechín. Richard Burge señala que la influencia religiosa vino de la costa y fue llevada a la sierra. Allí, unida a tradiciones amazónicas, fue madurando hasta crear un nuevo culto que, reelaborado y fortalecido por otras tradiciones regionales, se extendió por todo el Perú. Por ser un testimonio excepcional de la sociedad prehispánica, Chavín fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 6 de diciembre de 1985. El 18 de julio del 2008 se inauguró el Museo Nacional Chavín con el objeto de difundir y promocionar los valores universales del monumento y la sociedad Chavín. Es uno de los sitios precolombinos más antiguos y conocidos, expresión de las artes y las técnicas decorativas y de construcción de su tiempo. Su creación arquitectónica, tecnológica y simbólica, que se caracteriza por edificios revestidos de piedra de cantera y terrazas artificiales alrededor de las plazas, que contiene un sistema interno de galería con una intricada red de respiradores y desagües sin precedentes en América del Sur. Es un templo excepcional de las creaciones arquitectónicas, tecnológicas, simbólicas de las primeras sociedades precolombinas en los Andes peruanos. Su aspecto es sorprendente, con una serie de terrazas y plazas, con un complejo
sistema de galerías internas y decorado con elementos iconográficos, antropomórficos y zoomórficos de gran belleza. Organización política económica chavín. La organización política y social de la cultura chavín estaba basada en la teocracia, es decir, en la forma de gobierno en donde la religión y el gobierno se encuentran fuertemente involucrados, en donde las políticas de gobierno se encuentran muy influenciados por los líderes religiosos. Economía. La principal actividad económica de Chavín fue la agricultura y el principal cultivo, el maíz. Para poder desarrollar una agricultura de producción, ellos se valieron de la construcción de canales de irrigación. Aparte, complementaron con otras actividades, como por ejemplo la ganadería y la artesanía. Para poder tener una agricultura buena, ¿qué hicieron ellos? Abonaron, o sea, tecnificaron el cultivo. ¿Qué utilizaron? Excremento humano y estiércol de animal. Entonces, para poder producir se valieron de técnicas. Por ejemplo, construyeron huachaques, que son chacras semihundidas. Vamos a ver, una característica en la economía de Chavín es que se produce la acumulación de bienes y el control de excedentes de la producción. Otra característica es que los sacerdotes controlaban los medios de producción, por ejemplo, los canales y la fuerza de trabajo que viene a ser la mano de obra como tributo. Ahora, en lo social, vemos que es una sociedad estratificada. ¿Por qué? Porque vemos en primer lugar a los sacerdotes, que son considerados representantes de los dioses, que son la clase dominante. Luego vienen los artesanos y guerreros, luego vienen los campesinos, que estaban organizados en ayllus. Y por el último, una característica también es los guerreros, porque fueron utilizados como fuerza de represión al servicio del Estado. La religión chavín. Vemos que en el horizonte temprano el templo chavín fue el más importante de los grandes centros ceremoniales existentes en el espacio andino. Fue utilizado como medio de dominación y control. Su importancia radica que fue el principal centro culturista del Perú antiguo. La divinidad de Chavín tuvo una forma antropomorfa con rasgos felínicos. El dios supremo es Viracocha, el dios principal es Jaguar. Una característica de la religión chavín es que se intensifican los cultos religiosos. Aparte vemos nosotros, de los dioses mencionados, había otros, como por ejemplo, adoraban los animales. Por esa razón vamos a ver como características que eran politeístas, o sea, adoraban varios dioses. O también se les puede llamar que eran zooláctica. ¿Por qué? Porque veneraban los animales, ¿verdad? Y también terrorífica, porque implantaban el terror. Y como principal característica de la religión vemos nosotros que hay una trilogía. Por ejemplo, cóndor, jaguar, serpiente. También se lo conoce como piscoruna. Vamos a ver de todos los dioses mencionados, el que tuvo mayor trascendencia en la parte andina y la costa es el culto felínico, o sea, al jaguar. Vemos nosotros que la religión fue utilizado como algo para unificar a todo el territorio. Entonces podemos resumir que el fenómeno religioso chavín se caracterizó por su tolerancia, pues no excluyó a otras divinidades, al contrario, coexistió con ellas. Manifestaciones culturales de Chavín. Arquitectura. La arquitectura se difundió por todo el territorio, caracterizándose por las estructuras en forma de U, plataformas, pirámides truncas, plazas hundidas y rectangulares y pozos circulares. Sus construcciones fueron mayormente líticas, o sea, hechos de piedra, aunque en algunos lugares, especialmente en la costa, también utilizaron el barro y el adobe. El principal ejemplo de la arquitectura chavín es el santuario de Chavín de Huántar, cuya construcción se puede dividir en dos fases. La primera fase corresponde a la construcción del templo viejo
y la segunda corresponde a la construcción del templo nuevo. Otra característica de la arquitectura chavín es decoraron con cabezas clavas, o sea, las paredes. No usaron ventanas, emplearon ductos de ventilación. Y ahí en la diapositiva ustedes tienen los otros restos arquitectónicos construidos por los chavines. Ya jóvenes, por ejemplo, ahí está Sechín, está Nepeña, está Cerro Blanco, Moseque, etcétera, etcétera. Ahora vemos escultura. Sus características generales es que fueron hechas de piedra, con énfasis religioso. Las esculturas más importantes son los monolitos, las estelas y las cabezas clavas. Tal como ven ustedes ahí en la diapositiva, cada uno de ellos tiene un significado. Vean ustedes, por medio de estas esculturas, los chavines difundían su ideología de dominación. ¿Está bien? Ahora vemos las cabezas clavas. Son bultos escultóricos que representan a cabezas de deidades hechas en diferentes tamaños. Todos cuentan con una estructura alargada en su parte posterior, con la que eran insertadas en los muros del templo principal o castillo de Chavín. En unos casos presentan rasgos antropomorfos y en otros zoomorfos, o sea, de felino y ave de rapiña, o bien una combinación de ambos, al estilo de la figura del lanzón monolítico. Cerámica. Para Tello, la cerámica chavín se distingue por la riqueza de su forma, por la plasticidad y por la ornamentación. Estas obras consisten en vasijas de arcilla que imitan seres realistas del ambiente interandino y forestal. Su estilo es globular, base plana, asa, estribo. Y predilección por el color negro, plata, gris, marrón, rojo. De acuerdo al uso, se puede distinguir dos tipos de cerámica. Cerámica utilitaria para el uso común de la gente del pueblo, cerámica ceremonial para las prácticas rituales. Textilería. Utilizaron como materia prima el algodón y la lana. Se hacían tapices y tejidos. Estos podían ser simples, bordados y con adornos a base de orlas y flecos. Metalurgia. Ornamento de oro hallado en Chongoyape, perteneciente a la tradición Cupisniqui. Moldeaban mediante el martillo y el repujado, confeccionando diademas, brazaletes, aretes, orejeras, cuentas de collar y pequeños adornos. Algunas muestras de estos trabajos fueron hallados en Chongoyape y Cunturhuasi. La alta ley del oro hace suponer que procedían de los lavaderos de los ríos amazónicos. Jóvenes, para terminar, podemos afirmar que el Estado chavín fue teocrático. Estuvo controlado por los sacerdotes, quienes gobernaron en nombre de los dioses. La sociedad chavín fue clasista. Los sacerdotes y guerreros acaparaban los recursos, mientras que el pueblo era explotado para producir más. Los más hábiles se destacaron en la comunidad y terminaron convirtiéndose en líderes, jefes, oficiales. Estos líderes obligaron a la comunidad a producir más y terminaron imponiéndose a los otros a través de los conocimientos de la naturaleza. Los líderes chavín habían construido con éxito los grandes edificios en honor de los dioses. La razón principal para el progreso de Chavín de Huántar fue su moderna, productiva e innovadora agricultura de su época. Los sacerdotes eran especialistas, científicos que dominaban la ciencia de la astronomía, lo que les proporcionaba gran influencia y poder. También eran grandes técnicos agrícolas, considerados como ingenieros hidráulicos. La nobleza guerrera era la encargada de contener los embates de invasores o revueltas en las regiones de la cultura chavín. Esta sociedad mantuvo la hegemonía, mantuvieron un ejército capaz de garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo y zona de expansión. El pueblo era la masa popular
que tenía que pagar tributos a los dioses y gobernantes chavín. Jóvenes, la clase ha concluido. Espero haberlos ayudado. No olviden, cualquier duda o inquietud, preguntar a sus maestros. Estoy seguro que gustosamente aclararán sus dudas. De mi parte, muchas gracias. Hasta la próxima, jóvenes.